¿qué haces aquí? Ayer te desinvitamos. Así, con esa voz cargada de veneno, me lo gritó la novia de mi hijo frente a más de 300 personas en la recepción de su propia boda. Sus palabras resonaron como cristales rotos en 1900, aquel salón de mármol, y de pronto todas las miradas se clavaron en mí, en la anciana que había vaciado su vida entera para que ese día fuera posible. Sentí el aire cortarse, como si la humillación hubiera dejado sin oxígeno la sala, y yo, en lugar de quebrarme, sonreí. Sonreí con la serenidad que solo da la experiencia de los años y la certeza de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Me acomodé el collar de perlas de mi abuela, esas mismas perlas que ingenuamente había confiado a esa mujer. Y, con una calma que nadie esperaba, dije: «Está bien, me voy. Pero antes quiero presentarles a mi invitado especial, un viejo conocido suyo». Un murmullo recorrió la sala. La gente se inclinaba hacia adelante, curiosa, esperando mi próximo movimiento. Y entonces, cuando ella giró la cabeza y sus ojos reconocieron al hombre que estaba detrás de mí, palideció, tanto como su vestido de $12,000. La novia de mi hijo, la mujer por la que sacrifiqué todo, cayó desmayada frente a todos. Queridos amigos que están escuchando mi historia, antes de seguir, quiero pedirles un favor enorme. Escríbanme en los comentarios desde dónde nos están viendo, porque me llena el corazón saber que esta voz de abuela llega a tantos rincones distintos del mundo. Y por favor denle un me gusta a este video y suscríbanse al canal, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos que, aunque parezcan sacados de una película, están cargados de verdad y de vida. Seguramente ustedes se preguntan cómo una mujer de 67 años terminó protagonizando un escándalo tan monumental en una boda que no solo pagué de principio a fin, sino que orquesté con la ilusión más pura de ver a mi hijo feliz. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, meses antes de ese día fatídico. Soy Eleanor Parker, aunque todos me llaman Ellie. Y lo que voy a contarles no es solo la historia de una boda, sino el relato de una madre que estuvo a punto de perder a su hijo en las garras de la mentira más cruel. Cuando mi hijo Daniel me presentó a Isabela, yo la vi como la encarnación de la dulzura. Sus gestos suaves, su mirada tierna, la manera en que hablaba de niños, de animales abandonados, de sueños de familia. Todo parecía diseñado para enamorar no solo a Daniel, sino también a mí. Me convenció de que era la hija que nunca tuve. Y yo, con el corazón abierto, lo entregué todo. Vendí recuerdos, hipotequé mi casa y hasta sacrifiqué el seguro de vida que mi difunto esposo me había dejado, con tal de que tuvieran la boda de cuento de hadas que ella decía haber soñado desde niña. El lugar, la finca más prestigiosa de Charleston. El vestido, un Vera Wang de $12,000. Las flores, 2,000 rosas blancas traídas de Ecuador. Y yo, con la ingenuidad de quien ama demasiado, pagué cada detalle, convencida de que aquel sacrificio valía la pena para ver sonreír a mi único hijo. Incluso le regalé mi collar de perlas, esa joya familiar que había pasado por 4 generaciones. Ella lloró al recibirlo, y en ese momento pensé que era gratitud. Ahora sé que eran lágrimas de actriz. Pero la vida, queridos míos, siempre deja caer migajas de verdad, y uno tiene que estar atento para verlas. Algo en Isabela nunca terminaba de encajar. Sus historias cambiaban, sus recuerdos eran difusos, y tenía la extraña costumbre de pagar todo en efectivo. Aún así, Daniel la adoraba, y yo preferí callar mis dudas, convenciéndome de que era solo mi instinto protector el que me hacía desconfiar. Quería creer que después de tantos años de viudez y sacrificio, mi hijo por fin tendría la vida feliz que merecía. Lo que no sabía era que Isabela no era Isabela, sino Sofía Méndez,
una estafadora profesional, y que detrás de su sonrisa perfecta se escondía un plan meticuloso para destruir no solo el corazón de mi hijo, sino también el legado de toda nuestra familia. Descubrí esa verdad de la forma más dolorosa, escuchándola hablar en voz baja, por teléfono con su cómplice, mientras yo permanecía congelada en el pasillo de la casa de mi hijo. «Aún no sospecha nada», le decía a aquel hombre. «Después de la boda tendré acceso a sus cuentas y en 6 meses desapareceré». Mis manos temblaban tanto que casi solté la caja con los recuerdos de la boda. En ese instante, toda mi ingenuidad se rompió como un cristal. Había entregado más de $40,000 a una mujer que llamaba a mi hijo un idiota fácil de manipular, y a mí, una vieja desesperada. No les voy a mentir. Lloré como nunca, estacionada a 3 calles de distancia, sintiéndome la tonta más grande del mundo. Pero después de las lágrimas vino la determinación. Recordé las batallas que había librado cuidando de mi esposo enfermo, los años que trabajé día y noche para mantener a mi familia. Y comprendí que, si esa mujer creía que iba a reírse de mí y arruinar a mi hijo, se había equivocado de madre. Fue entonces cuando nació mi plan. Un plan que culminaría en la boda, frente a todos, y que provocaría aquel grito de humillación pública, seguido del desmayo de Isabela al ver entrar a su viejo cómplice. Me llamo Eleanor Parker, aunque todos en el barrio me conocen simplemente como Ellie. Tengo 67 años, soy abuela y viuda desde hace más de una década. La vida me ha enseñado a soportar pérdidas que parecían imposibles, pero también me dio la fuerza para sostenerme en pie cuando el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Crié a mi hijo Daniel prácticamente sola, porque aunque mi esposo fue un buen hombre, el cáncer se lo llevó demasiado pronto. Yo me convertí en madre, padre y amiga, todo en una sola persona, y mi mayor propósito en la vida fue asegurarme de que él jamás sintiera que le faltaba algo. Siempre fui una mujer de sacrificios silenciosos. Trabajé de contadora en una empresa local durante más de 30 años, ahorrando cada centavo para que Daniel pudiera estudiar y tener un futuro brillante. Nunca viajé, nunca me compré lujos, y hasta renuncié a mi sueño de abrir una pequeña librería. Todo lo guardaba para él, para que pudiera cumplir sus metas y ser feliz. Por eso, cuando me dijo que había encontrado al amor de su vida y que quería casarse, mi corazón se llenó de una alegría que hacía años no sentía. Me dije a mí misma: «Eleanor, este es tu momento, el momento de darle a tu hijo la vida de cuento que siempre soñaste para él». Recuerdo perfectamente la primera vez que Isabela, la mujer que se convirtió en mi peor pesadilla, cruzó la puerta de mi casa. Tenía esa sonrisa que podía engañar hasta a los más astutos, un rostro angelical, ojos grandes que parecían llenos de inocencia y una dulzura en la voz que desarmaba a cualquiera. Daniel estaba completamente embelesado, y yo, con mi instinto de madre, aunque sentí un pequeño escalofrío, decidí ignorarlo. Pensé que tal vez era solo la resistencia natural de cualquier madre que no quiere perder a su hijo en manos de otra mujer. Desde ese día me propuse ganarme el cariño de Isabela. Le abrí las puertas de mi hogar, la senté en mi mesa, le serví mis recetas familiares y hasta le conté historias que nunca había compartido con nadie. Ella me escuchaba con esos ojos brillantes y más de una vez me llamó la madre que nunca tuve. Aquellas palabras atravesaron mi corazón como flechas de gratitud, y no lo voy a negar, me hicieron sentir especial. Pensé que, después de tantos años de soledad, Dios me estaba regalando no solo una nuera, sino también una hija. Con esa ilusión me lancé a organizar la boda. No me importó el costo ni el esfuerzo. Fui capaz de vaciar el seguro de vida que había guardado de mi difunto esposo. Vendí parte de mis joyas
Hipotecar mi casa no me pareció demasiado si con ello podía ver a Daniel sonreír en el altar. Quería que todo fuera perfecto. El lugar más exclusivo de Charleston. La finca Bellamy. El vestido más hermoso. Un Vera Wang de $12,000. Y hasta flores importadas de Ecuador. 2,000 rosas blancas que llenaran el aire de perfume y belleza. Cada detalle llevaba mi esfuerzo, mi sudor y mi amor. A veces me miraba al espejo y me preguntaba de dónde sacaba tanta energía. A mi edad, debería estar pensando en descansar, en disfrutar de mis nietos, aunque Daniel aún no me los había dado, y en tejer tranquilamente en mi sillón. Pero no, estaba corriendo de proveedor en proveedor, negociando con diseñadores y arreglando pagos como si fuera una mujer 20 años más joven. Lo hacía con gusto, porque mi mayor recompensa sería ver a mi hijo realizado, feliz, caminando al lado de la mujer que decía amar. Hubo noches en las que me quedaba despierta imaginando el gran día. Visualizaba las luces colgando de los árboles, la música suave en el aire, a Daniel con lágrimas en los ojos viendo a Isabella caminar hacia él. En mi mente todo era una escena de película, y yo me sentía orgullosa de ser la directora de aquel momento inolvidable. No se trataba solo de una boda. Era la culminación de toda mi vida de sacrificios. Pero si algo he aprendido, queridos míos, es que cuando todo parece demasiado perfecto, es porque algo anda mal. Mi instinto de mujer me lo gritaba, pero mi corazón de madre lo callaba. A veces nos cegamos con la ilusión de ver felices a los nuestros y preferimos ignorar las señales. Yo lo hice. Y vaya que me costó caro. Si están escuchando mi historia, por favor déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme desde dónde me acompañan. Sus mensajes me recuerdan que no estoy sola, que hay personas en todas partes del mundo que entienden lo que significa darlo todo por los hijos. Y no olviden darme un like y suscribirse al canal, porque con cada apoyo suyo, seguimos creciendo y compartiendo historias que son espejo de la vida real. Hoy puedo decir con firmeza que Isabella no solo se llevó mi dinero y mi confianza, sino que también intentó arrebatarme lo más valioso que tenía, la fe de mi hijo en mí. Y esa herida, créanme, dolió mucho más que el dinero perdido. Porque cuando un hijo duda de su madre, es como si el alma misma se partiera en dos. Lo que ella no sabía era que esta anciana todavía tenía fuerzas para luchar y que estaba dispuesta a todo con tal de abrirle los ojos a Daniel. Yo siempre he creído que el amor verdadero se demuestra en silencio, no con grandes discursos ni promesas vacías, sino con actos concretos, con sacrificios que dejan huella. Y fue precisamente eso lo que hice por mi hijo Daniel. Mientras él soñaba con esa boda perfecta, yo me convertí en el pilar invisible que sostenía cada detalle. Recuerdo noches enteras, revisando cuentas, ajustando números, buscando la manera de estirar lo poco que tenía para cubrir lo que parecía un pozo. Sin fondo, me decía a mí misma. Si este es su sueño, entonces será también el mío. Saqué el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Ese dinero que me había prometido no tocar nunca, pensando en guardarlo para emergencias. Pero, ¿qué podía ser más importante que el futuro de mi hijo? Después vacié mis ahorros, lo poco que había reunido durante décadas de trabajo. Y como eso no fue suficiente, hipotequé mi casa. Sí, la misma casa donde Daniel dio sus primeros pasos, donde aprendió a andar en bicicleta y donde su padre respiró por última vez. Puse en riesgo todo lo que había construido en mi vida con tal de ver a mi hijo sonreír en el altar. El vestido de Isabella fue una de las compras más dolorosas. $12,000 por una prenda que, en mis tiempos, habría parecido un despropósito. Pero cuando la vi probárselo frente al espejo, con lágrimas en los ojos y esa sonrisa que parecía tan auténtica, mi corazón se derritió. Pensé que era la gratitud lo que brillaba en su mirada, cuando en realidad
Era el reflejo del triunfo de alguien que ya me había engañado. Y aún así, pagué hasta el último centavo, convencida de que estaba regalando felicidad. Las flores fueron otra locura. Isabela insistió en que quería rosas blancas de Ecuador, frescas y perfectas. «Son las flores con las que siempre soñé», me dijo con una dulzura que desarmaba. Y yo, tonta enamorada de la idea de verla, feliz, gasté miles de dólares en traer 2000 rosas desde tan lejos. Cuando llegaron, el aroma inundó mi casa, y en ese instante pensé que valía la pena. No sabía entonces que aquel perfume se mezclaría después con el olor amargo de la traición. Hasta detalles pequeños se volvieron sacrificios gigantes para mí. Cambié mis lentes viejos por unos más baratos para poder ahorrar. Renuncié a arreglar el techo que ya goteaba en días de lluvia, y dejé de comprarme medicamentos que el doctor me había recomendado. Todo con tal de que no faltara nada en la boda. Me decía, ya tendré tiempo para mí. Ahora lo importante es que Daniel sea feliz. ¡Qué ironía! Mientras yo me privaba de lo esencial, Isabela se llenaba las manos con lujos que no le correspondían. Lo más doloroso, sin embargo, no fue el dinero, sino entregar algo que para mí tenía un valor incalculable. El collar de perlas de mi abuela. Una reliquia que había pasado de generación en generación, símbolo de amor y respeto en nuestra familia. Se lo di a Isabela una noche, creyendo que estaba acogiendo a una hija en mi corazón. Ella fingió llorar, me abrazó y me dijo que era el gesto más hermoso que alguien había tenido con ella. Hoy sé que aquellas lágrimas eran de cocodrilo y que en su mente ya planeaba cuánto obtendría al vender esas perlas después de la luna de miel. Queridos amigos que me escuchan, díganme en los comentarios si alguna vez ustedes también han hecho sacrificios por alguien que no lo merecía. Porque sé que no soy la única que ha entregado todo y ha recibido traición a cambio. Y no olviden dar un like a este video y suscribirse, porque sus apoyos me recuerdan que no estoy sola en estas memorias y que, de algún modo, mi voz puede servir de advertencia a otros. Cada cheque que firmaba, cada cuenta que vaciaba, lo hacía pensando en la sonrisa de mi hijo. Daniel había sufrido mucho desde la muerte de su padre, y yo solo quería ver brillar en sus ojos esa felicidad que la vida tantas veces nos negó. Nunca pensé que ese brillo sería alimentado por mentiras. Me dolía, pero me decía, prefiero vaciarme yo antes que verlo triste. No entendía que, en realidad, lo estaba empujando directo a una trampa. Es curioso cómo el amor de madre puede cegarnos. Una parte de mí sospechaba, pero otra, más fuerte, callaba esas dudas con la ilusión de verlo feliz. Me repetía que Isabela lo amaba, que tal vez yo era demasiado desconfiada, que los tiempos habían cambiado y yo debía adaptarme. Pero la verdad estaba allí, oculta entre detalles, esperando el momento perfecto para revelarse. Y créanme, cuando lo hizo, lo cambió todo. Hoy miro hacia atrás y pienso que esos sacrificios fueron la semilla de mi despertar. Porque aunque me dolió cada dólar, cada joya, cada desvelo, también me dieron la fuerza de levantarme el día que descubrí la verdad. Comprendí que no era solo cuestión de dinero, sino de dignidad. Y esa dignidad, amigos míos, es lo único que una madre jamás debe entregar a quien no lo merece. Isabela. Qué mujer tan hábil para envolver a todos con su encanto. La primera vez que la vi entrar a la iglesia con Daniel, pensé que era un ángel bajado del cielo. Su cabello dorado brillaba con la luz, sus ojos azules parecían espejos de inocencia, y hasta su manera de caminar tenía esa delicadeza que una madre desea para la mujer que acompañará a su hijo. Todos, absolutamente todos, caían rendidos ante ella. Los vecinos decían que Daniel se había sacado la lotería. Yo misma por un tiempo me convencí de que era verdad. Decía trabajar como enfermera pediátrica en un hospital de Charleston. Y créanme,
Eso tocó las fibras más profundas de mi corazón. ¿Qué madre no se derrite al saber que la mujer de su hijo dedica su vida a cuidar niños enfermos? Nos contaba anécdotas tiernas, historias de pequeños pacientes que la abrazaban, de familias que la agradecían con lágrimas en los ojos. Incluso hablaba de querer abrir un refugio para animales abandonados. Todo sonaba tan noble, tan perfecto, que cualquiera que la escuchara juraría que era un alma pura. Recuerdo una tarde en particular, cuando me quedé sola con ella en la cocina, después de una cena familiar. Isabella me dijo, con los ojos brillantes de lágrimas: «Señora Parker, usted es la madre que nunca tuve». Esa frase se clavó en mí como un dardo, pero no de dolor, sino de ternura. Sentí que estaba cumpliendo un rol más grande de lo que imaginaba, que no solo estaba ganando una nuera, sino también una hija. La abracé, y en ese momento me prometí a mí misma que haría lo que fuera necesario para que esa muchacha se sintiera parte de mi familia. Y claro, Daniel estaba completamente ciego de amor. Lo veía sonreír de una manera que no veía desde que era un niño. Reía con ella, le tomaba la mano, la miraba como si el resto del mundo desapareciera. Después de tantos años de verlo, apagado tras la muerte de su padre, aquello era como un bálsamo para mí. Pensé, si ella lo hace feliz, entonces yo seré feliz también. Nunca imaginé que esa sonrisa de mi hijo era producto de un teatro bien ensayado. Cada detalle de Isabella parecía pensado para cautivar. Siempre llevaba vestidos discretos pero elegantes. Nada extravagante. Lo suficiente para parecer refinada sin presumir. Cocinaba recetas sencillas, pero se las ingeniaba para que parecieran obras de arte. Hablaba con respeto, con voz suave, como si no pudiera alzarla jamás. No faltaba en los eventos familiares. Siempre llegaba con flores o pequeños obsequios que parecían salidos de la bondad más genuina. Era, como decimos en el sur, demasiado buena para ser verdad. Y así era, demasiado buena para ser verdad. Me sorprendía también la facilidad con la que manipulaba las conversaciones. Si Daniel mencionaba algo que le dolía de la infancia, Isabella aparecía con la frase justa para consolarlo. Si yo hablaba de mi difunto esposo, ella lloraba conmigo, como si lo hubiera conocido. Se metía en cada grieta emocional de nuestra familia y la llenaba con una mezcla de dulzura y oportunismo. Yo lo confundía con empatía, cuando en realidad era cálculo frío. Lo más increíble era cómo lograba convencer a todos de que había sacrificado tanto por amor. Contaba que su familia la había despreciado por casarse con alguien de menor nivel social. Con lágrimas en los ojos, decía que había dejado lujos y comodidades para estar con Daniel. Y yo, pobre ingenua, me sentía culpable por no haberla acogido antes. Pensaba que debía compensar ese vacío con más amor, más apoyo, más sacrificios. Y ella, claro, se aprovechaba de cada palabra. Queridos amigos que me escuchan, ¿ven cómo el corazón a veces nos ciega? Déjenme un comentario aquí abajo. Y cuéntenme si alguna vez confiaron en alguien que parecía perfecto, solo para descubrir más tarde que era todo lo contrario. Sus experiencias me ayudarán a no sentirme tan sola en este recuerdo. Y, por favor, no olviden dejar un like a este video y suscribirse, porque eso hace que más personas puedan escuchar historias como la mía y quizás salvarse de un engaño parecido. Con el paso de los meses, Isabella se convirtió en el centro de nuestra vida. Todo giraba en torno a sus gustos, sus planes, sus sueños. Ella decidía las flores, la música, hasta el menú del banquete. Yo, en lugar de poner límites, la apoyaba. Pensaba que así ganaba su confianza, que la integraba más a mi familia. Ahora entiendo que, con cada sí que le daba, lo que hacía era entregarle más poder. Y ese poder lo usaba no para construir, sino para destruir. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que la perfección de Isabella
Era su disfraz más letal. No había cabos sueltos. Todo estaba cuidado al detalle. Desde la lágrima en el momento exacto hasta la sonrisa que apagaba sospechas. No era amor lo que nos daba, era actuación. Y yo, una mujer con décadas de experiencia y cicatrices de vida, caí como la más ingenua de las muchachas. Con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. No era un detalle grande ni evidente, más bien pequeñas sombras que aparecían en medio de tanta luz. Eran inconsistencias que tal vez otros habrían pasado por alto, pero que a mí, como madre y como mujer, me encendían alarmas silenciosas. Isabela hablaba de su infancia, pero cada vez que lo hacía, parecía cambiar la ciudad en la que había crecido. A veces era en Atlanta, otras en Nueva Orleans, y en una ocasión mencionó recuerdos de Texas. Yo pensaba, ¿cómo puede alguien olvidar dónde pasó su niñez? Pero luego me convencía de que quizás eran simples lapsus de memoria. Otra cosa que me hacía ruido era la forma en que siempre pagaba todo en efectivo. En un mundo donde hasta los niños tienen tarjetas de débito, Isabela parecía vivir en otro tiempo. Cuando le pregunté por qué, me respondió con una sonrisa tierna. «Soy anticuada, señora Parker. No confío en los bancos». Y aunque esa explicación parecía inocente, en mi interior algo se revolvía. Yo misma trabajé toda mi vida manejando cuentas y sabía bien que esa conducta era, como mínimo, sospechosa. Había también momentos en los que, sin razón aparente, se mostraba demasiado nerviosa. Recuerdo una tarde en que estábamos en un café y cuando sonó su celular, se levantó de golpe para contestar en la calle. Al regresar, traía una excusa rápida y una sonrisa forzada. Daniel, como siempre, no notó nada, pero yo me quedé con esa espina clavada. Fue una de tantas veces en las que me dije a mí misma, «Eleanor, estás viendo fantasmas donde no los hay». Sin embargo, mi corazón sabía que no eran fantasmas, eran advertencias. Incluso en sus gestos más dulces había un eco extraño. Si hablaba de tener hijos, lo hacía con un entusiasmo que parecía demasiado ensayado. Cuando acariciaba la mano de Daniel frente a mí, era como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. Yo quería creer, quería cerrar los ojos y disfrutar de aquella felicidad prestada, pero las grietas ya comenzaban a abrirse. Y una grieta, por pequeña que sea, siempre anuncia que la pared tarde o temprano se vendrá abajo. Lo más inquietante llegó una noche, cuando accidentalmente escuché una llamada suya. Estaba en el departamento de Daniel, entregándole unos recuerdos familiares, cuando la oí hablar desde el dormitorio. Su tono de voz era bajo, apremiante, casi como un susurro, pero lo suficiente para helarme la sangre. «Marcus, te dije que no me llamaras a este número». «Sí, la boda sigue como lo planeamos. Tendré acceso a sus cuentas después de casarnos». Me quedé paralizada en el pasillo, con las manos temblando, como si mi propio cuerpo me gritara que no debía estar escuchando, pero sin poder moverme. El mundo se me vino abajo en ese instante. Entendí de golpe por qué siempre había cosas que no encajaban, por qué las historias cambiaban, por qué los pagos en efectivo, por qué las lágrimas tan oportunas. Todo era un teatro, un plan meticuloso para atrapar a mi hijo y arrastrarlo al abismo. Isabela no era Isabela, era una impostora, y yo, con mi bondad y mis sacrificios, había sido su cómplice perfecta. Quise entrar al cuarto y gritarle en la cara que la había descubierto, pero me contuve. Sabía que, si lo hacía en ese momento, Daniel no me creería. Salí de ese departamento casi a escondidas, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar de mí. Apenas alcancé a llegar a mi coche, estacionado a 3 calles, antes de romper en llanto. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. Me sentí la madre más ingenua, la mujer más tonta del mundo. Había hipotecado mi casa,
Había entregado mis ahorros. Había puesto en manos de una estafadora el collar de perlas que llevaba la historia de 4 generaciones. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no supe proteger a mi hijo? Queridos amigos que me acompañan en este relato, ¿alguna vez sintieron esa mezcla de dolor y furia al descubrir que alguien a quien habían confiado todo no era quien decía ser? Si les pasó, por favor cuéntenmelo en los comentarios. Sus palabras me acompañan y me dan fuerza. Y recuerden dar un like a este video y suscribirse, porque su apoyo me permite seguir contando estas vivencias que, aunque duelen, nos enseñan a abrir los ojos. Esa noche, entre lágrimas y sollozos, algo cambió en mí. Lo que comenzó como un sentimiento de derrota se transformó lentamente en fuego. Recordé la lucha de años atrás, cuando mi esposo agonizaba y yo me aferraba a cada minuto de vida. Recordé todo lo que había superado sola, y entonces lo entendí. No iba a permitir que esa mujer destrozara a mi hijo ni que se llevara lo que tanto me había costado construir. Esa grieta que descubrí esa noche no solo mostró la verdad sobre Isabela, también abrió paso a la parte de mí que estaba dormida. La parte que sabía pelear con uñas y dientes por lo que ama. Y así, con los ojos enrojecidos y el corazón encendido de rabia, hice una promesa silenciosa en aquel auto estacionado. Sofía Méndez, o como sea que te llames, escogiste a la madre equivocada para engañar. Esa noche, después de llorar hasta quedarme sin fuerzas, algo dentro de mí despertó. No fue resignación, fue fuego. Una rabia silenciosa que me devolvió la claridad que la ilusión me había robado. Me miré en el retrovisor del coche, con el rostro hinchado y los ojos rojos, y apenas me reconocí. Ya basta, Eleanor, me dije con firmeza. Ya no eres la viuda que solo sobrevive. Eres la madre que pelea. Y ahí, en esa soledad amarga, tomé la decisión que lo cambiaría todo. No iba a quedarme cruzada de brazos mientras esa mujer destruía a mi hijo. Me sentí vieja y cansada, pero al mismo tiempo fuerte. A los 67 años, después de enterrar a un esposo, criar a un hijo sola y sobrevivir a tantas batallas, no podía permitir que una impostora viniera a arrebatar lo único que me quedaba en la vida. Daniel. Recordé las palabras de mi marido cuando estaba enfermo. Prométeme que cuidarás de nuestro hijo, que no dejarás que nadie lo lastime. Esa promesa, hecha entre lágrimas en su lecho de muerte, se encendió como una chispa en mi memoria, y comprendí que todavía tenía una misión que cumplir. Claro que no podía lanzarme a la guerra sin pruebas. Confrontar a Isabela directamente habría sido un error. Mi hijo, cegado de amor, me habría acusado de celos o de querer sabotear su felicidad. Lo conocía demasiado bien. Testarudo como su padre, incapaz de ver la verdad hasta que lo golpeara en la cara. Yo necesitaba pruebas sólidas, irrefutables, que lo obligaran a abrir los ojos aunque no quisiera. Y en ese instante supe lo que debía hacer. Al llegar a casa, me senté frente al viejo computador que apenas usaba para leer noticias y escribir correos. Con manos temblorosas escribí en el buscador: investigadores privados en Charleston. Me sentía como una mujer entrando en un mundo que no le pertenecía, como si de pronto me hubiera convertido en la protagonista de una novela de detectives. Pero lo hice, porque el amor por un hijo te empuja a caminos que nunca imaginaste recorrer. Al día siguiente, en un pequeño café del centro, conocí a Patricia Salazar, una exdetective retirada que ahora trabajaba como investigadora privada. Tendría unos 50 años, pero llevaba en la mirada ese temple de quien ha visto lo peor de la gente y aún así sigue en pie. Le conté mi historia con voz quebrada, temiendo sonar como una anciana paranoica. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, tomando notas con calma, y al final me dijo con una seriedad que me heló la sangre: lo que describe, señora Parker, no es nuevo.
Es una estafa romántica con un plan matrimonial. Esta gente es profesional, y si no actuamos rápido, su hijo perderá más que dinero. Perderá su vida entera. Supe entonces que había hecho lo correcto. Patricia aceptó el caso y me pidió que le diera unos días. Necesito seguirla, revisar sus movimientos, confirmar lo que sospecha. Pero tenga algo claro. Estas personas saben fingir, saben adaptarse. No se sorprenda si lo que descubrimos es mucho peor de lo que imagina. Al escuchar esas palabras, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Y, sin embargo, asentí. Estaba lista, aunque una parte de mí deseaba que todo fuera un error. Esos días de espera fueron un tormento. Cada vez que veía a Isabela abrazar a mi hijo, cada vez que la escuchaba llamarme mamá, yo contenía las ganas de gritarle en la cara que la había descubierto. Pero me mordía los labios y sonreía, porque sabía que la paciencia era mi mejor arma. En silencio, llevaba dentro un secreto que ardía como fuego, esperando el momento justo para estallar. Queridos amigos que me escuchan, a veces la vida nos obliga a hacer cosas que nunca imaginamos. Díganme en los comentarios si alguna vez han sentido esa mezcla de miedo y determinación al tomar una decisión que cambiaría todo. Sus palabras me acompañan y me fortalecen. Y no olviden dejar su like y suscribirse al canal, porque eso me da la certeza de que mi voz, esta voz de abuela, no se pierde en el aire. Finalmente, 2 semanas después, Patricia me llamó. Señora Parker, necesito que se siente antes de escuchar lo que tengo que decirle. Su tono era tan grave que el corazón se me fue a los pies. Me aferré al teléfono mientras ella continuaba. Isabela no existe. Su verdadero nombre es Sofía Méndez y tiene un historial criminal más largo que un río. Fraude, robo de identidad, estafas sentimentales. No es la primera vez que hace esto, pero puede ser la última si actuamos bien. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, con el pecho ardiendo. No estaba loca. No eran celos. No eran paranoias de anciana. Era real. Y ahí confirmé mi decisión. Si Sofía quería jugar conmigo, yo iba a demostrarle que los años no me habían quitado la fuerza, sino que me habían hecho más peligrosa. Porque cuando una madre se decide a proteger a su hijo, no hay fraude, mentira o impostora que pueda detenerla. El día que Patricia me reveló la verdad, sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. Recuerdo que estaba en la cocina, preparando una taza de té, cuando sonó el teléfono. Su voz al otro lado era grave, seria, sin rastro de duda. Señora Parker, su nuera no se llama Isabela. Su verdadero nombre es Sofía Méndez y tiene un historial bastante oscuro. En ese instante tuve que aferrarme al borde de la encimera para no caerme. Todo lo que había sospechado, todo lo que había callado por miedo a sonar loca, era cierto. Patricia continuó con los detalles. Sofía, de 29 años, había sido arrestada varias veces por fraude y usurpación de identidad, aunque solo había sido condenada una vez, gracias a abogados caros y lagunas legales. Había usado distintos nombres en distintas ciudades, siempre presentándose como una mujer angelical que cautivaba a familias vulnerables. Sus métodos eran casi perfectos. Enamorar a un hombre ingenuo, convencer a su familia de financiar todo y luego desaparecer con el dinero en cuanto tenía acceso a las cuentas. La escuchaba con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír. Mis manos temblaban sobre la tetera que empezaba a silbar, pero no tuve fuerzas ni para apagar el fuego. Patricia me habló de su pasado, de sus cómplices, especialmente de un tal Héctor Ramírez, un hombre con el que había trabajado durante años y al que incluso había estafado. Este tal Héctor, me explicó, fue su pareja y su socio. La ayudaba a encontrar víctimas, montaba la fachada de familiar preocupado, hasta que ella le robó $15,000
y lo dejó tirado. Me quedé en silencio, apretando los labios para contener la rabia. Patricia seguía hablando, dándome fechas, pruebas, fotos, hasta grabaciones. Yo apenas podía procesarlo. Isabela, esa mujer que yo había abrazado como a una hija, no era más que un disfraz barato de una estafadora profesional. No era enfermera, no era voluntaria, no había sido rechazada por su familia rica. Todo eran mentiras. Y lo peor, Daniel no sospechaba nada. Recuerdo que me hundí en la silla de la cocina y me quedé mirando las perlas de mi abuela, esas que ya estaban colgando en el cuello equivocado. Sentí una punzada tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Una madre que se enorgullecía de ver más allá de las apariencias, engañada como la más ingenua de las jovencitas. Pero en lugar de sentir vergüenza, sentí algo más fuerte, un deseo ardiente de justicia. Patricia me preguntó en qué pensaba, y yo, con voz firme, le respondí: «Encuéntrame a Héctor Ramírez». Hubo un silencio incómodo. Ella dudó. Incluso me advirtió: «Ese hombre no es confiable, señora Parker. No sabemos qué quiere realmente». Pero yo ya lo tenía claro. Si alguien conocía a Sofía mejor que nadie, si alguien podía destrozar la máscara que ella llevaba puesta, era aquel hombre al que había traicionado. Y estaba dispuesta a encontrarlo, aunque me costara caro. Queridos amigos que me acompañan, si están viendo este video, díganme en los comentarios si alguna vez han sentido esa necesidad de exponer la verdad, aunque eso signifique entrar en terrenos peligrosos. Sus palabras me dan fuerza. Y no olviden dar like y suscribirse, porque cada apoyo suyo me recuerda que no estoy sola en esta lucha. Patricia suspiró y me dijo: «Está bien, Eleanor, lo rastrearé». Colgué y me quedé un buen rato en silencio, con el teléfono todavía en la mano. Sentía miedo, claro que sí. Estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Un juego donde se movían personas que sabían manipular, mentir y desaparecer. Pero también sabía que, si no lo hacía yo, nadie lo haría. Daniel no vería la verdad de otra manera. Y si debía exponerla frente a todos, lo haría. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de Sofía caminando hacia el altar, sonriendo como la esposa perfecta, me atormentaba. Pensaba en los invitados aplaudiendo, en Daniel llorando de emoción, en mí misma aplaudiendo con hipocresía. No, no podía permitirlo. No después de todo lo que Patricia había descubierto. Ella no iba a robarme a mi hijo. No iba a reírse de mis sacrificios. Y mucho menos iba a manchar el nombre de mi familia. Al día siguiente, Patricia me llamó de nuevo. «Lo encontré», me dijo. «Héctor Ramírez vive en Atlanta. Trabaja en construcción. No ha dejado de buscar a Sofía desde que ella lo traicionó. Si quiere hablar con él, le paso su número de contacto». Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Tomé un cuaderno, apunté el número y lo miré como si fuera un arma cargada. Porque en efecto lo era. El arma que yo necesitaba para destruir a Sofía, justo en el altar donde pensaba triunfar. Tomé el número que Patricia me había dado y lo miré durante horas, como si fuera una cuerda floja, tendida entre la salvación y el desastre. Marcarlo significaba entrar en un terreno peligroso, confiar en un hombre que también había vivido en la mentira y que había sido cómplice de Sofía. Pero mi instinto me decía que él tenía tanto que ganar como yo. El deseo de justicia, o quizás venganza. Respiré hondo, marqué y escuché esa voz grave al otro lado. ¿Quién habla? «Señor Ramírez, mi nombre es Eleanor Parker. Usted no me conoce, pero sé que alguna vez conoció a una mujer llamada Sofía Méndez». Hubo un silencio tan largo que pensé que me había colgado. Entonces respondió,
con un tono cargado de rabia contenida. ¿Dónde está? Tragué saliva y hablé despacio. Está a punto de casarse con mi hijo en Charleston. Ya me ha robado más de $40,000 y planea quedarse con mucho más. Del otro lado, escuché una respiración fuerte, como un rugido contenido. Me dijo que Sofía le había destrozado la vida, que lo dejó endeudado y humillado, y que desde entonces no había dejado de buscarla. Si cree que va a salirse con la suya otra vez, se equivoca, murmuró con un tono que heló mi sangre. Fue entonces cuando se me ocurrió la jugada maestra. «Señor Ramírez», le dije, ¿le gustaría asistir a su boda? Porque yo sí quiero que esté ahí y que la desenmascare delante de todos. Hubo un silencio breve y luego una risa amarga. ¿Quiere que me cuele en la boda como un fantasma del pasado?, me preguntó. No como un fantasma, le respondí, sino como la verdad que ella no puede seguir escondiendo. Usted la conoce, sabe sus métodos, y yo tengo pruebas. Pero juntos podemos hacer algo que ni ella ni nadie podrá negar. Por primera vez en días, sentí que mi voz tenía fuerza. Sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Aceptó. Su tono cambió de rabia a decisión. Llego a Charleston el mismo día de la boda. Usted me da la señal, y yo me encargo de lo demás. Esa noche, mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que estaba jugando una partida de ajedrez contra una estafadora profesional. Pero yo tenía en mis manos la pieza más inesperada, su propio cómplice convertido en verdugo, y con eso, el tablero ya no estaba en su favor. A partir de ese momento, cada movimiento mío estuvo calculado. Sabía que me habían desinvitado de la boda, pero eso no me detuvo. Empecé a organizar en silencio mi estrategia. Cancelé citas de belleza, devolví vestidos caros, y en lugar de eso me dediqué a preparar la tormenta. Hice llamadas a proveedores, moví hilos financieros y dejé cabos sueltos que sabía que estallarían justo el día del evento. Todo lo que Sofía había construido con mentiras, yo lo iba a desmoronar con la verdad. Queridos amigos que me escuchan, díganme en los comentarios si alguna vez han tenido que jugar limpio contra alguien que solo usaba trampas. Sus historias me recuerdan que la astucia también puede ser un arma cuando se usa para proteger, no para destruir. Y no olviden dar like y suscribirse, porque con cada clic suyo, yo siento que esta voz de abuela llega más lejos y puede servir de lección a muchos. Esa semana no dormí mucho. Pasaba las noches planeando cada detalle. Me preguntaba dónde debía estar parada en la iglesia, cómo debía vestirme para que mi presencia no pudiera ignorarse, y sobre todo, cómo coordinar con Héctor sin levantar sospechas. Patricia me ayudó, enviándome mensajes cifrados y recordándome que debía ser cuidadosa. Una estafadora como ella huele el peligro a kilómetros, me advirtió. Pero yo ya no tenía miedo. La furia había borrado cualquier duda. Soñaba con el momento en que las puertas de la iglesia se abrirían y Héctor entraría con la verdad en la mano. Imaginaba la cara de Sofía, sus ojos abriéndose de par en par, el color abandonando su rostro, el teatro cayendo a pedazos frente a cientos de invitados. Esa visión me daba fuerza. No quería venganza por mí, sino justicia por Daniel, por mi esposo fallecido, por todas las madres que alguna vez confiaron demasiado y fueron traicionadas. La jugada estaba en marcha. Yo, Eleanor Parker, una anciana que todos veían como frágil y fácil de manipular, había decidido dar la pelea más grande de su vida, y lo haría en el escenario que Sofía había elegido para su triunfo, su propia boda. Solo que ese día no sería recordado como su coronación, sino como su caída más humillante. Los días previos a la boda se convirtieron en una cuenta regresiva silenciosa. Cada mañana me levantaba con el peso del secreto en el pecho, pero
también con la determinación de una mujer que no piensa dejarse derrotar. Sabía que no bastaba con la aparición de Héctor. Tenía que desestabilizar a Sofía desde adentro, hacer que el castillo de cristal que había construido con mis sacrificios se resquebrajara antes de que pudiera dar el «sí, acepto». Y así, comencé a preparar mi propia trampa. Lo primero fue llamar a la coordinadora de eventos de la finca Bellamy. Fingí una sonrisa amable en la voz, la misma que solía usar con los maestros de Daniel cuando era niño. «Señora Sullivan, la familia de la novia se encargará de cubrir los pagos finales». Dije aquello como si se tratara de un gesto hermoso de reconciliación familiar. Me creyeron sin cuestionar. Les di un número de teléfono que sabía que nunca contestarían. El que Sofía usaba para proveedores, un número falso. Yo, que había pasado décadas manejando cuentas y balances, ahora estaba sembrando el caos con la misma precisión de una contadora. Después llamé a la florista, luego al servicio de catering, después al fotógrafo. Cada conversación era un eco de la anterior. La familia de la novia cubrirá todo. De ahora en adelante, esperen noticias de ellos. Todos agradecían con entusiasmo, encantados por lo que creían un gesto de unión. Y yo colgaba el teléfono con una sonrisa amarga, sabiendo que el sábado por la mañana tendrían un problema tan grande como las flores que colgaban del techo. Cada llamada que hacía me dejaba una mezcla de miedo y satisfacción. Miedo, porque jugaba con fuego. Si alguien descubría lo que estaba haciendo antes de tiempo, el plan se vendría abajo. Satisfacción, porque cada paso me acercaba más a la verdad, a ese instante en que Daniel abriría los ojos y vería lo que yo veía. Sabía que el impacto debía ser brutal, sin escapatoria, para que nunca más pudiera ser manipulado por esa mujer. Queridos amigos que me acompañan en esta historia, cuéntenme en los comentarios si alguna vez tuvieron que idear un plan arriesgado para proteger a alguien que amaban. Sus palabras son un alivio en este recorrido que todavía duele. Y no olviden dar like y suscribirse, porque su apoyo hace que cada sacrificio de contar esto tenga sentido. Mientras tanto, fingía calma frente a Daniel. Lo llamaba por teléfono, con voz dulce, diciéndole que respetaba su decisión de desinvitarme, que no quería arruinar su día. Le prometí incluso que viajaría a Savannah aquel fin de semana para distraerme. Escuché el alivio en su voz, y ese alivio me partió el corazón. Mi propio hijo pensaba que yo era el problema, pero en vez de hundirme, usé ese dolor como combustible, porque si para salvarlo tenía que ser la villana en su historia, lo aceptaba. Algún día entendería. La víspera de la boda, Sofía misma me llamó. Su voz era tan empalagosa como siempre. «Gracias por ser tan comprensiva, señora Parker. Sé que puede parecer duro, pero quiero que Daniel sea feliz». Casi me río al escucharla, porque sabía que sus palabras eran puro veneno disfrazado de miel. Le respondí con calma. «Claro, querida. Lo importante es que te sientas cómoda en tu gran día». Ella creyó que había ganado, sin imaginar que yo ya tenía todo listo para el derrumbe. Héctor me enviaba mensajes cortos desde Atlanta. «Llego la mañana de la boda. Espere mi señal». Lo imaginaba conduciendo por la carretera, repasando en su mente las mismas heridas que me habían llevado a mí hasta allí. Éramos dos extraños unidos por el mismo enemigo, y eso nos convertía en aliados más fuertes de lo que Sofía podría soportar. La noche antes del gran día, no pegué un ojo. Caminaba por la casa en silencio, acariciando las fotografías antiguas de Daniel cuando era niño. Le hablé a mi esposo, como tantas veces lo había hecho desde que partió. «Frank, ayúdame a tener fuerza mañana. Dame valor para enfrentar lo que viene, porque no lo hago solo por mí, lo hago por nuestro hijo». Me sentí acompañada, como si su presencia invisible me dijera que estaba en el camino correcto. Cuando salió el sol aquel sábado gris, me puse un sencillo vestido negro
y me colgué las perlas de mi abuela. Las mismas que Sofía pensaba robar para siempre. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor. Sí, pero también vi a una guerrera. Había llegado el momento de dejar de llorar en silencio y de enfrentar al monstruo con la cabeza en alto. Porque, aunque ella creyera que el día era suyo, yo sabía que la función estaba a punto de cambiar de protagonista. El sábado de la boda amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que parecían presagiar tormenta. Los fotógrafos lo llamaban clima romántico, pero yo lo sentía como un manto pesado, un aviso del destino. Me puse un vestido negro sencillo, discreto, y al ajustarme las perlas de mi abuela, sentí que ellas me daban valor. No eran solo un adorno, eran la herencia de generaciones de mujeres Parker que habían sobrevivido a guerras, pérdidas y traiciones. Ese día, iban a estar conmigo en la batalla más grande de mi vida. Llegué a la finca Bellamy mucho antes de lo previsto, aparcando a 2 calles de distancia. Caminé despacio, respirando hondo, intentando calmar los nervios que me hacían temblar las manos. El lugar estaba hermoso, los jardines cubiertos de flores, las mesas listas, los músicos afinando instrumentos. Era, sin duda, la boda perfecta que yo misma había pagado. Y sin embargo, bajo toda esa belleza se escondía la mentira más cruel. Me deslicé por una entrada lateral, la misma que usaba el personal de catering, y nadie me detuvo. Supongo que nadie sospecha de una anciana con paso tranquilo y un ramo de flores en la mano. Crucé pasillos, escuchando el ajetreo de empleados corriendo con platos y copas, y me escondí detrás de una columna en la capilla principal. Desde allí tendría vista directa del altar sin ser notada. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi mente estaba fría. Cada paso estaba calculado. A la 1:30 en punto recibí un mensaje de Héctor. «Ya estoy aquí. Espero tu señal». Miré la pantalla del teléfono y sentí un escalofrío. Él estaba a unos metros, en el estacionamiento, aguardando el momento exacto en que su aparición destrozaría la farsa. Lo imaginaba sentado en su auto, repasando los años de rencor, preparado para decir en voz alta lo que yo no podía decir sin pruebas. Los invitados comenzaron a llenar la capilla. Damas elegantes con vestidos brillantes, caballeros con trajes impecables, todos murmurando lo bonita que estaba la decoración, lo impecable que era el lugar. Nadie sospechaba que estaban a punto de presenciar no una boda, sino un juicio público. Yo los observaba en silencio, sintiéndome como una sombra en medio de tanta pompa, esperando la caída de la máscara. Entonces vi a mi hijo, Daniel, Meademore, pie frente al altar, con los ojos llenos de ilusión. Estaba guapísimo en su smoking y sonreía con esa inocencia que me rompía el alma. Quise correr a abrazarlo, decirle la verdad, advertirle del desastre que se avecinaba. Pero me contuve. Él no me habría creído. Tenía que dejar que la verdad lo golpeara de frente, para que no hubiera vuelta atrás. Ese era el sacrificio, que me tocaba. Romperle el corazón para salvarle la vida. Queridos amigos que me escuchan, díganme en los comentarios qué harían ustedes en mi lugar. ¿Se habrían quedado callados para evitar el dolor inmediato? ¿O habrían hecho lo que yo hice? ¿Enfrentar la humillación y arriesgarse a perderlo todo con tal de mostrar la verdad? Y por favor, no olviden dar like y suscribirse al canal. Su apoyo es la manera en que me acompañan en esta memoria tan dura. Las puertas de la capilla se abrieron y Sofía apareció caminando con su vestido de $12,000. El murmullo de admiración recorrió la sala. Parecía una princesa de cuento de hadas, radiante, sonriente, segura. Caminaba con paso lento y estudiado, disfrutando de cada mirada, de cada cámara que la capturaba. Pero yo, desde mi rincón, la veía distinta. Sabía que detrás de esa sonrisa se escondía el cálculo frío de una estafadora que estaba a punto de salirse con la suya.
Mientras avanzaba por el pasillo, sus ojos se encontraron un instante con los míos, y aunque fingió no reconocerme, lo vi. Un destello de incomodidad, una chispa de sospecha. Ella pensaba que yo estaba en Savannah, cumpliendo mi promesa de mantenerme alejada. No podía imaginar que estaba allí, con un aliado esperándome afuera, y la verdad lista para caer sobre su cabeza como una espada. La música sonaba, los invitados se ponían de pie. Daniel la miraba con devoción. Yo, desde mi escondite, apreté con fuerza el teléfono en mi mano. Solo faltaba un instante. Cuando Sofía diera unos pasos más hacia el altar, yo enviaría un mensaje corto a Héctor. Una palabra, apenas 3 letras, que desencadenarían el derrumbe. Ahora. Apreté el teléfono en mi mano y envié el mensaje. Ahora. Fue como disparar una flecha al corazón de la mentira. Apenas habían pasado unos segundos cuando las puertas de la capilla se abrieron de golpe. El murmullo de la música quedó suspendido en el aire y todas las cabezas se giraron hacia el intruso. Allí estaba Héctor Ramírez, con un traje arrugado, el rostro endurecido por años de rencor y la mirada fija en la mujer que caminaba hacia el altar. Avanzó con paso firme, como un cazador que por fin encuentra a su presa. «¡Sofía Méndez!», gritó su voz grave, rompiendo el silencio como un trueno. El ramo de rosas blancas que llevaba Sofía cayó al suelo con un golpe seco, como cristales rompiéndose. Su rostro se volvió cenizo, y por un instante creí que se desplomaría ahí mismo. Los invitados comenzaron a murmurar, confundidos, preguntándose quién era ese hombre y por qué hablaba de una novia con otro nombre. Daniel, desconcertado, dio un paso al frente. «Señor, creo que se equivoca. Ella se llama Isabela», pero Héctor soltó una carcajada amarga, sin rastro de humor. «¿Isabela? ¿Ese es el nombre que usa ahora? Porque yo la conocí como Sofía Méndez. Y no solo eso, fui su socio, hasta que me robó $15,000 y desapareció en medio de la noche». El murmullo creció. Los teléfonos empezaron a levantarse para grabar, y Sofía intentó recuperar su voz. «¡Andrew!», balbuceó llamando a mi hijo por su segundo nombre. «No le creas, es un loco. No sé quién es». Pero su tono ya no era dulce, sino áspero, forzado. Las grietas en su actuación empezaban a aparecer, y yo, desde mi escondite, lo veía todo con una mezcla de dolor y alivio. Héctor no se detuvo. Sacó una carpeta manila de su chaqueta y la levantó en alto. «Aquí están las pruebas. Fotos, documentos, registros. Aquí está Sofía en Miami, estafando con tarjetas de crédito a ancianos. Aquí en Birmingham, haciéndose pasar por paciente de cáncer para robar fondos de la iglesia. ¿Quieren más? Aquí está en Memphis, saliendo de nuestra habitación de hotel con mi billetera, mi reloj y el anillo que cometí la estupidez de comprarle». Las imágenes pasaban de mano en mano, y los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Daniel giró hacia ella, con el rostro pálido. «¿Es cierto? ¿Algo de esto?». Sofía intentó tomar su mano, pero él la retiró. «Son mentiras», gritó desesperada. «Está enfermo. No lo escuches, mi amor». Pero sus ojos se movían rápido, como buscando una salida, y esa inseguridad era más reveladora que 1000 pruebas. Vi cómo la máscara de la mujer perfecta se desmoronaba frente a todos. Queridos amigos que me escuchan, ¿se imaginan estar en esa capilla viendo cómo la verdad explotaba en medio de un matrimonio? Déjenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes. Y por favor den like y suscríbanse al canal, porque su apoyo es lo que mantiene viva esta voz de abuela que se atreve a contar lo que muchos callarían. El silencio se rompió con un nuevo golpe. Héctor levantó su teléfono. «¿Quieren escuchar cómo habla de su amado novio en privado?».
Con un par de toques, puso un audio donde la voz de Sofía se escuchaba clara. Ese idiota vale al menos $200.000. Su madre ya me dio 40.000. Esa vieja desesperada hará lo que sea por su hijo. Todo está saliendo perfecto. Los invitados soltaron exclamaciones de incredulidad. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Sofía intentó hablar, pero sus palabras se ahogaban en medio de la grabación que resonaba por toda la capilla. Y yo, desde mi rincón, sentí que mi corazón se partía en dos. Por un lado me dolía ver a mi hijo destrozado, pero por otro, sabía que era el único camino para liberarlo. Ella me buscó con la mirada, y cuando nuestros ojos se cruzaron, entendió. Supo que yo había orquestado todo. Señaló con el dedo temblando de rabia y gritó: «¡Fuiste tú!». Todas las miradas se giraron hacia mí. Y en ese instante, después de tanto silencio, salí de detrás de la columna, erguida y con las perlas brillando en mi cuello. No dije mucho, solo lo justo. No lo expuse, lo desenmascaré. Hay una gran diferencia. Cuando salí de mi escondite y pronuncié aquellas palabras, la capilla entera se quedó helada. Sentí cientos de ojos clavarse en mí, algunos incrédulos, otros sorprendidos, muchos expectantes. Sofía, o más bien, Sofía Méndez, me miraba como un animal acorralado, con las pupilas dilatadas y el rostro desencajado. Por primera vez desde que la conocí, su voz perdió toda dulzura y se volvió un chillido desesperado. Está celosa, Andrew. Siempre estuvo celosa. No soporta que me amaras a mí y no a ella. Mi hijo, confundido, dio un paso hacia atrás. Lo vi luchar entre lo que escuchaba y lo que quería creer. Su mirada oscilaba entre mí y ella, como si el corazón le dijera una cosa y la mente otra. Yo permanecí firme, aunque por dentro me temblaba el alma. Sabía que esa era la última carta de Sofía. Culparme. Usar el viejo estereotipo de la suegra controladora. Era una jugada astuta, pero ya no tenía fuerza frente a las pruebas que Héctor había mostrado. Los invitados, que al principio habían dudado, empezaron a murmurar con indignación. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros movían la cabeza en señal de desaprobación. La verdad se expandía como un incendio, y Sofía lo notaba. Por eso se aferró al brazo de Daniel, suplicándole entre lágrimas falsas: «No me dejes, por favor. Tú sabes quién soy en realidad. Tú sabes que te amo». Pero sus manos temblaban, y su voz se quebraba de manera que ya no parecía convincente, sino patética. Daniel la miró fijo. «¿Amor? ¿De verdad me amas?», preguntó con un hilo de voz. Héctor no esperó más y levantó nuevamente el teléfono. «¿Quieres saber cómo habla de ti en privado?», dijo con frialdad. Y entonces soltó otro audio. «Ese niño de mamá es tan fácil de manipular. Solo lloro y me abre la chequera. En 6 meses, cuando tenga acceso a sus cuentas, desapareceré». Aquellas palabras retumbaron en las paredes de la capilla como un eco infernal. El rostro de mi hijo se transformó. Vi cómo la incredulidad se convertía en rabia y cómo la rabia se mezclaba con un dolor profundo. «¿Eso es lo que piensas de mí?», le gritó a Sofía con la voz quebrada. Ella intentó negarlo, balbuceando excusas, pero ya nadie la escuchaba. Su máscara se había caído, y lo único que quedaba era la estafadora desnuda frente a todos. Yo sentí una punzada en el pecho, porque aunque había logrado mi objetivo, el precio era ver a mi hijo destrozado. Queridos amigos que están conmigo, en este relato, ¿alguna vez han tenido que ver sufrir a un ser amado para salvarlo de algo peor? Escríbanmelo en los comentarios, porque necesito saber que no soy la única que ha cargado con esa cruz. Y no olviden dar like y suscribirse al canal.
Cada gesto de apoyo suyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas memorias tan duras. Los murmullos se transformaron en voces de indignación. Escuché a una mujer decir: «¡Qué descaro!». Otro invitado comentó: «Lo sabía, era demasiado perfecta». Incluso algunos comenzaron a acercarse, como si quisieran confrontarla a ellos mismos. Sofía trató de gritar que todo era un montaje, pero su voz se ahogaba entre las pruebas, los audios y las miradas acusadoras. Ya no controlaba la escena. La escena la estaba devorando a ella. Daniel se apartó bruscamente, como si el simple contacto de su mano le quemara la piel. «Me engañaste a mí, engañaste a mi madre, y quisiste robarnos todo lo que tenemos. ¿Quién eres en realidad?». Ella, al verse sin salida, bajó la cabeza y dejó escapar una frase que quedó grabada en mi memoria: «Soy quien tenía que ser para sobrevivir». No fue una confesión de amor, ni de arrepentimiento. Fue la declaración fría de una mujer que jamás conoció el significado de la verdad. En ese instante, la capilla estalló en un silencio cargado. Todos entendieron que lo que veían no era una simple discusión de pareja. Era la caída en vivo de una impostora que había tejido su mentira con hilos finos, pero que ahora quedaba expuesta frente a todos. Y yo, con las manos juntas sobre las perlas de mi abuela, comprendí que ese momento, por doloroso que fuera, era el único camino para liberar a mi hijo. Me repetí en silencio: a veces, para salvar a los que amas, hay que romperles el corazón. Y aunque Daniel me miraba, con lágrimas en los ojos, entendí que había hecho lo correcto, porque ese dolor era pasajero, pero el daño de casarse con ella habría sido para siempre. Lo que ocurrió después fue tan surrealista que aún hoy me cuesta describirlo. Mientras Sofía se defendía entre gritos y lágrimas, las puertas de la capilla volvieron a abrirse, esta vez no para un invitado inesperado, sino para dos hombres trajeados que caminaron con paso firme hacia el altar. Levantaron sus placas y su voz retumbó con autoridad. «Agencia Federal de Investigación. Sofía Méndez queda detenida por fraude, robo de identidad y estafa financiera». El murmullo de la sala se transformó en un torbellino de exclamaciones, y yo supe que la función había llegado a su clímax. Verla esposada, con el vestido de $12,000 arrastrándose por el suelo y las perlas de mi abuela colgando todavía de su cuello, fue una de las imágenes más duras de mi vida. No porque me diera lástima, sino porque me recordó cuán cerca estuvo de robarnos todo, incluso la dignidad. Sofía aún intentaba mantener la actuación, gritando que todo era un error, que yo la había manipulado, que Daniel se arrepentiría, pero nadie la creía ya. La verdad había sido revelada con demasiada claridad. Los invitados comenzaron a grabar y a enviar mensajes frenéticos. Algunos murmuraban indignados, otros reían nerviosos, y otros simplemente observaban con el asombro de quien presencia un espectáculo que jamás olvidará. Yo me quedé en silencio, con las manos entrelazadas, rezando por la fortaleza de mi hijo, que miraba todo con el rostro pálido, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Daniel no se movió hasta que Sofía fue sacada de la capilla, entre empujones suaves de los agentes. Solo entonces me buscó con la mirada. Y en sus ojos vi la mezcla más dolorosa: rabia, vergüenza, tristeza y también gratitud. Caminó hacia mí, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban en silencio. Cuando estuvo frente a mí, me miró fijamente y dijo: «Mamá, tenemos que hablar». No me abrazó al instante, y eso me partió el alma. Pero sí extendió sus manos hacia mi cuello y con gesto solemne desabrochó las perlas que Sofía había llevado con descaro. «Esto te pertenece», murmuró con la voz quebrada. Yo las tomé con cuidado, sintiendo su peso familiar, y respondí: «No, hijo,
pertenecen a la mujer con la que un día te cases de verdad, pero solo cuando sea alguien que las merezca. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y por primera vez en años, lo vi vulnerable como cuando era un niño. Queridos amigos que me escuchan, si han llegado hasta aquí, cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Sus palabras me acompañan como un abrazo en esta memoria tan dura. Y no olviden dar like y suscribirse al canal, porque eso me permite seguir compartiendo estas historias que son lecciones de vida. Daniel, con la voz entrecortada, me dijo: «Lo siento, mamá. Perdón por no creerte, por pensar que estabas celosa, por ponerla a ella por encima de ti. Fui un idiota». Yo le acaricié la cara y le respondí con ternura: «No eras un idiota, hijo. Estabas enamorado, y el amor nos vuelve vulnerables a todos.